Muy bien, mis amigos. Así que yo le pido a Dios por ustedes, le pido por sus familias, por sus trabajos, por sus colaboradores, proveedores, por sus clientes, para que todos estén en la mejor manera, en lo mejor posible, y que Dios nos dé la sabiduría para salir adelante. Quisiera presentarles a nuestro conferencista el día de hoy, que nos trae el tema de la revolución de las finanzas, que es el licenciado Juan Carlos González. El licenciado Juan Carlos González es un catedrático nuestro de mucha experiencia en el ramo de contable, financiero. Él es contador público y auditor graduado de la Universidad de San Carlos. Tiene una maestría en MBA en la Universidad Mesoamericana acá en Guatemala. Y luego también tiene programas de alta gerencia en INCAE, tiene otro programa destacado en GTZ Alemana, en emprendimiento, y también ha participado en diferentes países como capacitador internacional. Él actualmente nos ayuda en proyectos empresariales de graduación en Atlantic International University. Entonces, Juan Carlos, si tuviéramos aquí el público presente, recibamos con un fuerte aplauso a Juan Carlos, pero te damos la más cordial bienvenida. Y adelante, Juan Carlos, muchas gracias, muy amable. Gracias, ingeniero. Muy buenas tardes a todos. Me alegra muchísimo poder estar en esta tarde con ustedes. Vamos a tratar de poder interactuar por medio del chat. Todos bienvenidos. Por la vía del chat, ustedes pueden participar haciendo las preguntas que deseen. Si tengo el gusto de que algún egresado con los que he participado, compartido en aula, esté en línea, pues me gustaría saberlo por medio del chat para encontrarnos de nuevo por esta vía. Y esperamos de verdad que este tema pueda ser de utilidad. Yo quiero comentarles que este tema, la revolución de las finanzas, es una idea que hemos venido madurando producto de la interacción que hemos tenido como financieros y como empresarios. Por ahí veo a Jorge Rubio, qué alegre que esté en línea. También Elio García, bienvenidos. Yo les quiero compartir la experiencia de la revolución de las finanzas. Nace de una reflexión profunda en base al hecho de participar activamente en los negocios. Su servidor es contador público y auditor, y tradicionalmente el contador público y auditor ha sido visto en las organizaciones como una persona con un pensamiento cuadrado, rígido, estricto, cerrado. La profesión de contador público y auditor tiene una formación muy rígida, especialmente tiene una base numérica importante, una base contable importante, una base tributaria importante, pero también hay algunas cosas que no se nos enseñan en el caso de esta formación, y de ahí nace una brecha que siempre ha existido entre la parte financiero, contable y auditoría con la parte comercial y la parte de los negocios, y de la reflexión de ver ese comportamiento a través del tiempo es que nace este tema, la revolución de las finanzas. Su servidor, dentro de la experiencia laboral que ha tenido a bien tener, además de ser por unos 8 años financiero de grupos empresariales importantes, tuve la posibilidad de estar por 12 años dirigiendo áreas de comercialización, mercadeo y ventas. Ese contraste de que una persona conociera el perfil financiero y conociera la parte comercial, me dio la oportunidad de tener una amplitud, una visión amplia, y darme cuenta que cada uno en su mundo puede creer que las cosas son lo más importante, ¿verdad? El financiero, el contable piensa que lo más importante son los estados financieros, y el comercializador piensa que lo más importante es comercializar, cuando realmente en una empresa hay otros objetivos mayores que tienen que ver con los objetivos de los dueños, de los socios, y eso es importante de tener en cuenta. Me alegra saludar a Walter también.
y espero que esta charla les pueda abrir una nueva visión. Me puse a pensar en lo siguiente: para que esta charla tenga sentido, nos tenemos que desconectar por unos minutos de lo que hasta ahora ha sido la mayor preocupación. Como decía el ingeniero Prado, hemos estado pensando mucho o en el coronavirus y sus riesgos de salud, y ahora quizás ya estamos pensando un poco más en el coronavirus, pero como sus consecuencias económicas. Esta charla no está orientada al coronavirus. Esta charla supone un negocio en marcha. Y yo necesito que usted ahí, donde está, desconéctese, quítese un anillo, quítese un lapicero, algo que le diga: me estoy desprendiendo por estos minutos del tema del coronavirus y me voy a enfocar en algo que tiene que ver con mi negocio, que me va a servir cuando mi negocio esté de nuevo en marcha. Eso es muy importante. Lo otro que yo venía reflexionando en el camino es lo siguiente. Durante esta pausa obligada que hemos tenido todos por la pandemia, es un error suponer que todo el mundo está descansando o quedándose en casa. Les quiero decir, el panorama competitivo del negocio en el que usted se encuentre está cambiando. Cuando salgamos de esta etapa de pandemia, el mercado habrá cambiado. Habrán competidores que, debido a la situación financiera o económica, pudieron haberse disminuido, pudieran haber quebrado, pudieran haber cerrado. Habrán otros que por la situación se fortalecieron. Quiero que usted piense en la gente que por alguna circunstancia vendía mascarillas. Yo, en la empresa, estamos ubicados en un complejo de ofibodegas y enfrente de nuestra oficina había una empresa dedicada a la venta de equipo de seguridad industrial. Cuando comenzó todo esto, había largas filas de gente comprando mascarillas hasta que se agotaron. Empresas que vendieron gel, empresas que vendieron farmacéuticas, que vendieron antibióticos, gente relacionada con el tema de cualquier insumo que sirvió para aprovisionar las casas. Tuve la oportunidad de platicar con una de las cadenas de supermercados más importantes de Guatemala y me dijeron que en la primera semana, bueno, en enero hablé con ellos y me dijeron: fíjate que tuvimos un buen 2019, crecimos un 15%, estaban muy felices con un 15% de crecimiento. Les quiero contar que la semana que sucedió a la declaratoria del estado de calamidad, platico con ellos y me dicen: las ventas han crecido 43%. Y interesante que me explicaba la persona, creció en todas las categorías. El que me estaba hablando era el de frutas y verduras. Y me dice: mira, no entiendo por qué hay una sobredemanda. Ellos no van a poder almacenar en su casa más fruta y verdura que la que normalmente pueden. Entonces, había un momento de una compra ilógica y pues lo que está pasando es que algunos se están beneficiando mucho y otros no tanto y otros nada. Entonces, cuando termine todo esto, yo le puedo asegurar que el escenario que usted conocía cambió. Y la pregunta que yo le quiero hacer es: usted, su empresa, ¿qué tan atento está en este momento a lo que pueda estar ocurriendo en el mercado? Que pareciera irreverente, porque ahorita todo el mundo solo quiere hablar del coronavirus y los cuidados y el toque de queda. Pero yo le quiero decir, ¿qué está pasando con su mercado en este momento? ¿Quién se estará preparando para que cuando volvamos a la acción esté mejor, esté fortalecido? De entrada, ustedes que están haciendo un webinar están entre los que se están preparando. Y eso es bueno. Pero les quiero decir, sus ojos deben estar atentos a lo que está por ocurrir. Pero bueno, sin más en cuanto a querer introducir el tema, yo quiero ahora entrar al concepto que llamamos la revolución de las finanzas. ¿Y por qué la revolución de las finanzas? Voy a avanzar. Quiero comentarles, vamos a ir acá. Quiero comentarles que este tema nace de nuestro interés por provocar un cambio en la forma en que hasta ahora se han hecho las finanzas. Nosotros creemos y consideramos que el manejo financiero tradicional ya no cabe hoy en día. Los negocios
Los negocios están cambiando de una manera muy dramática y de manera importante. Y el mundo de los negocios se mueve ahora de una manera vertiginosa, de una manera muy rápida, ¿sí? Hoy en día, ustedes pueden ver que los mercados se mueven a mayor velocidad, los consumidores cambian su preferencia de la noche a la mañana, la tecnología avanza y casi se reinventa a diario. Todos los días, no sé si usted leyó, pero Zoom, esta aplicación que estamos usando en este momento, es una de las descargas mayores de las apps que más se ha descargado con ocasión del tema del coronavirus. Es excelente la herramienta y me comentaba Andrés que en la bolsa de valores Zoom acaba de subir su valor en las acciones de manera importante, porque hay un cambio tecnológico constante. Los mercados son tan dinámicos que hay un aumento de poder de los compradores, hay gran variedad de bienes y servicios. Existe una mayor oportunidad para comparar la oferta. Hoy en día los consumidores pueden comparar lo que ofrecemos nosotros y lo que ofrece otro de manera fácil. También el Internet representa un canal para comprar y es una competencia muy fuerte. Todos están trabajando en mejorar la logística y buscando el ahorro de costos. La compañía Globo, que está haciendo entregas en este tiempo, en estos días, está impresionantemente activa. Y de forma innegable hay un uso de sistemas de información acelerado y también importante. Entonces, tenemos un mercado muy dinámico, pero la incógnita es si la velocidad con la que ocurren los negocios ha requerido grandes cambios en la mayoría de empresas. ¿Será que el manejo financiero, el área financiera, está acorde a la necesidad actual del mundo de los negocios? Esa reflexión me hizo pensar en el tema de la revolución de las finanzas, porque muchas empresas han evolucionado en su esquema de negocios, pero no se han preocupado de evolucionar en el área financiera. Y quiero decirles que esta evolución del área financiera de una empresa puede ser determinante para que puedan ser más competitivos. Por ejemplo, la revolución de las finanzas es una propuesta para lograr que el área financiera se ponga a la altura de la demanda actual. Quiero decirles que los cambios que se requieren en el área financiera son de dos tipos. Hay algunos que son aspectos de forma y tal vez en esta charla, que solamente tiene un tiempo limitado, nos podemos centrar en esos aspectos de forma. Y hay algunos aspectos de fondo. Los de forma tienen que ver con la manera en que manejamos la información financiera, ¿sí? ¿Cómo estamos manejando la información? Si tenemos información, qué calidad de información tenemos y la manera en que la presentamos. Ahora, los aspectos de fondo y que tal vez son los más interesantes cuando hablamos de una revolución es los que tienen que ver con las estrategias que usamos para manejar las finanzas. Posiblemente usted en la charla de hoy quisiera que habláramos un poco más de estrategias, pero quiero decirle lo siguiente, no podemos hablar de estrategias si la base de donde viene la información que le va a servir a usted para tomar decisiones y para poder generar estrategia está mala. Es importante ir a los cimientos, es importante ir a las bases. Hoy vamos a hablar de las bases, hoy vamos a hablar de los principios necesarios. Quizás más adelante hay oportunidad de ir más al tema de estrategia. Ahora, voy a darle algunos antecedentes de lo que nosotros vemos del manejo financiero. Le voy a pedir que usted, que me escucha, analice cómo está la situación de su área financiera hoy en día. Por ejemplo, en muchos casos de los que yo conozco, la información contable no está al día. Y ese término al día ha cambiado mucho, ¿sí? Antes decíamos al día teniendo información del mes pasado. La propuesta que vamos a ver ahora cambia ese sentido de al día. Pero todavía hoy hay empresas que no tienen un balance general, no tienen un buen estado de resultados y si lo tienen, no lo tienen oportunamente.
Lo otro es que en muchos casos la contabilidad que se tiene no refleja la realidad de la empresa. Quiere decir, no refleja todo lo que verdaderamente ha ocurrido en la empresa. Vamos a ver ahí muchos factores por qué pasa eso. Y lo tercero, los reportes financieros existentes no contienen datos que faciliten la toma de decisiones. Hay reportes financieros que nos presentan que realmente son difíciles de interpretar, hay que buscar la información, carecen de datos que tal vez serían esenciales para tomar decisiones y eso nos dificulta el manejo. La pregunta es, ¿cómo está tu área financiera? Ahora, lo que acabo de mencionar son aspectos de forma, como la forma en que genero la información. Pero ahora viene un tema muy importante. Y este tema muy importante tiene que ver con los ejecutivos financieros contables de mi empresa. Yo quiero aclarar lo siguiente, yo soy contador público y auditor. Entonces, en todo caso, cuando hable acerca de un ejecutivo financiero contable, no me estoy refiriendo a alguien de una manera inapropiada o señalando a otra profesión. No, yo soy auditor. Por lo tanto, conozco de mucho de las carencias que tenemos y lo quiero tocar como una necesidad para cambiar. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la mentalidad de los ejecutivos financieros contables de tu empresa? Tienen una mentalidad proactiva a los negocios y tienen una mentalidad que le agrega valor a los negocios o todavía están en la etapa anterior en donde cuando llegamos a la parte contable, a la parte de auditoría y a la parte financiera sentimos que los negocios se frenan o los negocios se caen o los negocios pierden velocidad o los negocios pierden oportunidad. ¿Cuál es la situación financiera hoy en día? ¿Cuál es la situación actual del área financiera de tu empresa hoy en día? Quisiera, por medio del chat, recibir alguna retroalimentación, algún comentario de ustedes sobre cómo se encuentra hoy en día estos aspectos. ¿Qué me pueden ustedes comentar de estos aspectos? ¿Cómo están hoy en día en su empresa? Será interesante recibir alguna retroalimentación. Y quisiera decir, cuando hablamos de que la información contable, allí Juan Larios está escribiéndonos. Juan, si tú quieres aportar tu comentario, es bienvenido a través del chat y pues vamos a tratar de comentar lo que puedas decir y ampliarlo. Cuando decimos cómo está el área financiera de tu empresa, yo me voy a referir primero a lo que es información contable no al día. ¿Qué quiere decir no al día? Te voy a pasar un test y tú solo tenés que decir check. Los estados financieros del mes anterior están a más tardar el día 2 del mes siguiente. Hoy es 31 de marzo. Dentro de 2 días. Hoy es martes. El jueves, ¿será que tu empresa ya tiene al menos los estados financieros de marzo? Si tu respuesta es no, si tu respuesta es el 5, el 10, el 15, el 20, el otro mes, entonces tu información contable no está al día. ¿Verdad? Nelson dice, muy dejados el sistema financiero, muy al aire, lo mejor va dependiendo de la necesidad día a día. Miriam nos ilustra diciendo que el problema que puede observar es que se trabaja, que la trabajamos al financiero también es gerente de ventas, o sea, una persona con 2 funciones. ¿Verdad? Aquí, gracias por sus comentarios. Y puedo leer, por lo poco que estoy viendo, que está ese sentir de que cuando empezamos a hacer negocios, el área financiera pareciera que bloquea, que no facilita los negocios. Por eso estamos hablando de una revolución, porque estamos hablando de un cambio. Ahora ustedes van a ver a través del desarrollo del tema, de que no solamente es una responsabilidad del área financiera y contable. Todos estamos involucrados en esta revolución, ¿verdad? Hablamos muchas veces de otros datos que llegan tarde. Entonces, te pregunto, si tus estados financieros están después del día 2, entonces hay un problema.
Otro problema severo es que la contabilidad no refleja todo lo que ocurre en la empresa. Y la contabilidad solo la usamos para propósitos fiscales, para cumplirle la SAT. Si tenemos esa situación, entonces realmente no tenemos una luz. La contabilidad es una información, es una guía para que podamos nosotros tomar decisiones. Pero si la contabilidad no registra todo lo que ocurre en la empresa, realmente solo cumplimos con la SAT y no tenemos mayor resultado. Otro problema común es los reportes financieros. Si tus reportes financieros, los que recibes para tomar decisiones, no son amigables, no son comprensibles, tienen información que no es relevante o les hace falta datos necesarios, estamos teniendo problemas con la información. ¿Sí? Y por ahí Tania Jocol, a quien saludo, está mencionando otra situación que es muy común en Guatemala y está precisamente en nuestra siguiente diapositiva. Y lo que Tania menciona es, perdón, el hecho de que las contabilidades se llevan outsourcing o tercerizadas. Ya vamos a ver la limitante que eso ofrece para poder tener verdadera información contable, ¿verdad? Entonces, aquí Walter está mencionando que se necesita información a más tardar el día 3 y se lo piden a la gente comercial, pero la gente de la fuerza de ventas muchas veces no se pone en los zapatos también del área financiero contable. Y aquí hay una situación de dos vías. No solo depende del área financiera, sino que toda la empresa tiene que entender la verdadera importancia que tiene que la información esté al día y sea útil. Voy a avanzar. Quiero decir, en cuanto a la mentalidad de los negocios, en la mentalidad proactiva a los negocios de parte de los financieros contables de tu empresa. Quiero que tú te hagas esta pregunta. Cuando se presenta una oportunidad de negocios, ¿buscan ellos facilitar la realización y proveer los recursos para que sea el negocio viable? Si cuando tú buscas y presentas una oportunidad de negocio en la empresa, todavía lo que encuentras es una oposición, sin un razonamiento lógico, por supuesto, entonces ahí hay un problema todavía de la forma en que se manejaba antes las finanzas. Hoy en día, lo que se espera de un ejecutivo financiero es algo distinto. Un financiero tiene mucho conocimiento contable, tributario y financiero. Y ese conocimiento podría aportar ideas para que las propuestas de negocio se diferencien de otros competidores y agreguen valor. Esas ideas pueden venir desde forma de manejo de depreciación contable, ahorro de costos, aprovechar ventanas fiscales, manejo de flujos, pero se necesita que la mentalidad del financiero esté orientada al negocio y que sea una visión de sumar. Yo les quiero contar que hace algunos años estábamos trabajando con una empresa que producía helados y tenía una maquinaria tan cara que el valor de la depreciación contable, si se aplicaba como lo decía la ley, aumentaba dramáticamente el costo del producto y al calcular bajo esa base el precio de venta sacaba del mercado el producto. Entonces, tuvo un financiero la idea de aportar y decir, en vez de que apliquemos el porcentaje de depreciación que la ley establece, usemos un método distinto, pidamos autorización a la SAT y se usó un método que se llama el de unidades producidas. De tal manera que ese método asigna depreciación en función de las unidades que se producen. Y en los primeros años la producción era baja. Entonces, si se le cargaba la depreciación de línea recta que dice la SAT, se afectaba muchísimo el costo y los estados financieros de la empresa. Pero aplicando el método de unidades producidas,
el costo iba a ser proporcional a lo producido y eso nos hacía viables en el precio y rentables en la operación. Ahora, ¿de dónde vino esa idea? Vino del financiero. El financiero tiene que tener un pensamiento proactivo hacia agregar valor, ¿verdad? Es importante entonces que tengamos esto en cuenta. Voy a avanzar. Yo quiero decirte la pregunta que dice Luis Miranda, dice, definitivamente cuando se presenta una opción de negocio, pero la presento con todos los aspectos que intervienen en el éxito de este proyecto. Dice. Él asegura que procura presentar todos los elementos en su presentación. Gustavo dice, ¿los porcentajes de depreciación indicados en la ley son obligatorios o es el máximo? Gustavo, los porcentajes que la ley presenta son los máximos, no los mínimos. Eso quiere decir que tú podrías, si la ley dice que puedes depreciar maquinaria al 20%, tú podrías, si quieres, depreciar al 10%, si eso es conveniente para tu empresa y para tu costeo. También quiero decirle a Gustavo que aunque la ley propone el método de línea recta, que es el que usa un porcentaje igual todos los años, también la SAT nos faculta por medio de la ley a hacer solicitud para cambiar los métodos de depreciación. Existe un método que se llama de unidades producidas, ¿verdad? Existe otro método que es por el número de horas, máquina, etcétera. Entonces, es importante que ustedes sepan que hay otras opciones, ¿verdad? Que se pueden tener al momento de tener un caso como el de la depreciación. Ahora, si tú te identificaste que en tu empresa está pasando que la información no está al día, los estados financieros no reflejan la realidad, si tú te identificaste que la situación del pensamiento financiero no ha cambiado, que el pensamiento financiero no favorece a los negocios, yo quiero explicarte qué provoca estas carencias. Primero, ¿por qué la información contable no está al día? Bueno, lo primero que les quiero decir es que hay un mal hábito, hay una costumbre de tener la contabilidad atrasada, ¿sí? Y esa es una cuestión de pensamiento. Los contadores, muchos hemos estado acostumbrados a que lo normal es entregar la información el 10 o el 15 del mes siguiente, o inclusive cuando nos lo piden. Y a veces la misma gerencia no se interesa en pedir la información, entonces pasa el tiempo y no nos piden los estados financieros. Entonces, cuando preguntan por ellos, resulta que los estados financieros estamos cerrando marzo y también los estados financieros están a diciembre. Eso es un mal hábito y eso hay que cambiarlo. Otra de las causas por que la información contable no está al día es por la falta de un sistema o un software adecuado. Cada día hay más oportunidades de software comprobados y útiles de bajo costo. Hoy en día inclusive existen opciones de arrendamiento de software para que tu empresa pueda tener una contabilidad con buena información. Otra de las cosas que causa que la información no esté al día es la falta de procesos y procedimientos. Por ejemplo, si yo quiero tener estados financieros al día 2, tengo que tener un procedimiento de cierre que tal vez comienza el día 28. O tengo que tener un proceso contable de tal manera que no tengamos dificultades para que la información esté el día 2. Yo tuve la dicha de estudiar hace casi 15 años una maestría y uno de los compañeros era parte de una empresa que se llama Maseca. Ustedes recuerdan la harina de maíz. Pues yo les quiero contar que Maseca hace más de 15 años, sus estados financieros estaban el día 2 y la razón, o el día 1, y la razón era que Maseca cotiza en bolsa en México. Y yo necesitaba, y en Estados Unidos, y ellos necesitaban que la información de Guatemala se fuera a México el primer día del mes para que se consolidara con la información mexicana. Y ellos desde hace 15 años se entregan información financiera el 1 o el día 2. Claro, tenían un procedimiento, tenían procesos, tenían un calendario. Y eso se puede hacer queriendo hacerlo.
Y eso cambiaría la forma en que hoy se toman decisiones. Yo quiero que piense esto. Piense por un momento en su competidor, en el más agresivo competidor que usted tiene. Piense, si usted hoy sus estados financieros los recibe el día 10 y el competidor suyo los recibe el día 2, ese competidor tiene 8 días de ventaja para tomar decisiones en relación a usted. Cuando usted se reúne para ver la información financiera, ya este va una semana adelante. Así de importante es que la información financiera esté al día. Es importante entonces hacer un esfuerzo por cambiar la forma en que hasta ahora se ha venido manejando. Ahora, la última línea de este cuadro, de este slide, dice lo siguiente: falta de apoyo e interés de la alta gerencia. Yo me he encontrado muchas veces que el que provoca que la información contable no esté al día es la misma alta gerencia, porque no exige que la información esté o porque no usa la información. Usted va a darse cuenta que en muchos casos la alta gerencia no la usa o no la pide porque no sabe interpretarla, porque no está familiarizado con los términos contables, porque se marea cuando el financiero empieza a hablar. Y eso es importante también de cambiarlo. Nosotros, como vamos a ver en un momento, tenemos que ver como alta gerencia, tenemos que tener un conocimiento financiero contable robustecido para poder saber interpretar mejor la información y por lo tanto con más ánimo vamos a pedir la información. Entonces, por favor, tómelo en cuenta. ¿Por qué muchas veces la información no refleja la realidad financiera? Bueno, lo decía alguien de ustedes, porque la contabilidad se maneja tercerizada. Muchas empresas en Guatemala llevan su contabilidad por medio de una compañía de contabilidad. Yo no tengo nada en contra de estas compañías. Inclusive creo que hay un área de oportunidad para estas compañías. Si se preocupan porque la contabilidad refleje verdaderamente el resultado real. Pero hoy en día yo le llamo a la contabilidad que se lleva por terceros contabilidad de papel. ¿Por qué? Porque por papeles que le manda. La empresa le manda una bolsa con papeles al contador y esos papeles tienen las facturas que me acordé pedir y las facturas que me acordé emitir, o solo las facturas que me pidieron. Si no me pidieron factura, no la hice. Entonces, la contabilidad desde ese momento deja de reflejar la realidad. Y yo quiero decirle que esto sucede por el segundo aspecto que aquí se menciona. Estamos acostumbrados a pagar poco por los servicios contables. Sí, estamos acostumbrados a cuando empezamos una empresa a ver qué contador nos la lleva, pero escogemos al que nos cobra menos. Y ese pensamiento, lo que va a pasar es que si usted paga menos, va a recibir menos. Es bien importante que usted tenga esa lógica y que no espere que sus servicios contables le ofrezcan una mayor información si usted lo que está pagando es muy poco, ¿verdad? Esto es importante. Y debemos de cambiar nuestra mentalidad. No hay ningún problema en que usted lleve su contabilidad outsourcing, pero si usted quiere que le mejore la información, también va a tener que mejorar el acuerdo de honorarios para esta gente, de manera que sí le puedan brindar una verdadera contabilidad. Otra razón que me he encontrado con muchos empresarios respecto a por qué no llevan una contabilidad verdadera o completa o por qué no registran todo lo que venden es porque ellos creen que si lo hacen van a pagar muchos impuestos. Yo quiero decirle al respecto que no es lo mismo, no es lo mismo el hecho de que se lleve una contabilidad completa al hecho de pagar más impuestos. Si ustedes tienen buen conocimiento tributario o la empresa con la que llevan la contabilidad lo tiene, ustedes podrían perfectamente llevar una contabilidad completa, reflejar un verdadero resultado sin tener que pagar muchos más impuestos. Claro, hay que pagar impuestos. Yo tengo clientes que me han buscado
para pedir que les asesore o inclusive en algún tiempo que les llevara la contabilidad. Pero cuando lo primero que me decían es, mire, Lick, yo lo que quiero es no pagar impuestos. Entonces yo me levantaba, les daba la mano y les decía, mucho gusto, nos vemos. Yo no trabajo con personas que no paguen impuestos. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que como parte de un aparato productivo también tenemos una obligación tributaria. Y claro, tenemos el derecho de defendernos fiscalmente a pagar lo menos posible dentro del marco de la ley. Pero tal vez dejar de pagar o no pagar nada, quizás eso ya no es viable. Entonces, yo le quiero decir, usted puede llevar una buena contabilidad reflejando todas sus ventas, reflejando todo lo que pasó en su empresa y defendiéndose fiscalmente para que usted, dentro del marco que la ley le da derecho, pueda pagar menos impuestos, ¿verdad? Esto es importante. Muy bien, ahora voy a ir hacia el siguiente punto. Quisiera tal vez mencionar una debilidad que nosotros tenemos. Una debilidad que nosotros tenemos es que los ejecutivos financieros y contables tienden a presentar mucha información. Yo he visto que mis colegas auditores, en vez de hacer presentaciones ejecutivas, muchas veces lo que hacen ellos es que presentan largas sábanas de reportes que tienen la esperanza de que el gerente vea, y realmente eso no va a ocurrir. El gerente está muy ocupado, los dueños están muy ocupados, la alta gerencia está ocupada, y eso es algo que nos hace falta cultivar entre los ejecutivos financiero contables, enseñar a ellos a que se presenten reportes ejecutivos. Yo recuerdo que en muchos casos el auditor de la empresa, el financiero de la empresa le pide una reunión al gerente general y el gerente general tiene literalmente 10 minutos o 5 minutos y el financiero pretende presentarle una presentación en PowerPoint con 45 slides. No es así. Nosotros tenemos que, como financieros contables, aprender a presentar información selectiva, selecta, útil para tomar decisiones. Entonces, eso también nos afecta. Los reportes financieros muchas veces no son como esperamos porque invertimos muy poco en la parte de IT. O sea, toda la parte tecnológica muchas veces lo dejamos de último, invertimos poco dinero en ello y entonces la información que recibimos también es escasa. Una cosa importante, la gerencia muchas veces invierte poco o nada de tiempo en decir qué es lo que necesitan los reportes. Yo me he encontrado muchos gerentes que me dicen, es que la información no me sirve, no refleja lo que necesito. Y entonces les hago la pregunta a los gerentes, ¿y cuánto tiempo le has dedicado a sentarte con el de IT y con el financiero a decirle qué necesitas? Es un error, gerente, creer que usted solamente con pedir un reporte va a venir con lo que usted necesita. Usted tiene que dedicarle tiempo y buscar que los reportes lleguen a tener lo que usted necesita y no tener aquello que solo le estorba visualmente y no le es útil para tomar una decisión. Entonces, es importante. Hay algo más que te quiero decir. Muchas veces un gerente no puede pedir lo que no sabe. Hay desconocimiento de la gerencia y de la alta gerencia y de los dueños de los términos contables y financieros. Entonces, muchas veces me dicen, mire, Lick, yo lo que necesito es, pero no me saben decir qué quieren. ¿Por qué? Porque no conocen los términos. Entonces, realmente, si usted quiere que los reportes financieros les sean más útiles, usted tiene que también, empresario, alta gerencia, que fortalecer su conocimiento. Me gustaría que me escribieran en el chat para saber qué piensan de lo que hasta ahora hemos comentado. ¿Cómo están viviendo eso ustedes en sus empresas? ¿Sí? Me interesa mucho saber si en sus empresas está sucediendo
parte de lo que yo les estoy hoy contando, ¿sí? Tenemos, también quisiera, saludos a Ruth, es bienvenida. Quisiera también ahora, vamos a avanzar un poquito más y darles tal vez un par de minutos. Me gustaría saber qué piensan de lo que hasta ahora hemos mencionado y cómo lo ven, si se identifican con lo que hasta ahora hemos mencionado, ¿verdad? Dice Ruth que la empresa lo que ha notado es la falta de compromiso de parte del contador. Es interesante, Ruth, posiblemente no se trata de falta de compromiso. A veces también es desconocimiento. Voy a hacer una comparación aquí con todo respeto. Voy a hacer una comparación con todo respeto para la profesión. Les quiero contar que yo impartí clases en el Colegio de Ingenieros. Y una de las cosas que el Colegio de Ingenieros, los ingenieros me decían es lo siguiente, me decían, Lic, a nosotros nos molesta que cuando vamos a construir, los ingenieros civiles me decían, que cuando vamos a construir una casa, le den las obras a albañiles o maestros de obra, que no tienen todo el conocimiento de cálculo estructural, cimientos y todos esos aspectos técnicos, y van a tener problemas con sus construcciones. Nos molesta porque no escogen a ingenieros civiles, sino que escogen a maestros de obra y a albañiles, me decían. Y se molestaban por eso. Y claro, la diferencia, la razón era económica. ¿Por qué las personas preferían un albañil o maestro de obra y no un ingeniero? Bueno, el costo. Pues quiero decirles lo siguiente, con todo respeto. Un perito contador, un contador que es perito contador o solo tiene algún estudio de auditoría, el conocimiento contable que tiene es similar al que tendría un maestro de obra, pero no es igual a un ingeniero. Eso es lo mismo que un contador con un auditor. Si usted le entrega su contabilidad a un perito contador, aunque sea muy experimentado, el conocimiento es limitado. En tanto que un auditor tiene un enfoque contable mayor y técnicas más completas. Entonces, muchas veces no se trata solo de voluntad del contador, a veces es desconocimiento. Dice, parte de mi experiencia me dice que es muy funcional las reuniones semanales con un representante de todas las áreas involucradas en un proceso. Gerencia, conta, producción, transporte, carga. Excelente. Es importante que todas las áreas estén involucradas, porque si no, no está la empresa en pleno, ¿verdad? Dice, la alta gerencia debe marcar la línea de los reportes, me refiero al contenido. Sí, siempre que la alta gerencia se involucre. Muchas veces la alta gerencia no se involucra en lo que quiere, no lo dice, ¿sí? Dice Walter, los procesos y políticas son vitales para toda la organización y falta de estos aspectos generan retrocesos. Es cierto, no nos gustan, nos aburren los procesos y las políticas, pero son totalmente necesarias, ¿verdad? Yo aquí tengo un argumento, fíjese que dice, ¿por qué los ejecutivos contables financieros muchas veces no tienen una mentalidad orientada a los negocios? Mire, le va a parecer obvio lo que le voy a decir, porque en su mayoría ellos nunca han vivido un negocio. Muchos de los financieros contables nunca han tenido un negocio propio o nunca han hecho negocios. Y eso es por la misma formación de la profesión. Recientemente estoy dando clases en una maestría en la San Carlos. Les quiero contar que es una maestría en finanzas y la clase es Finanzas 1. Tengo 30 alumnos, de los cuales 29 son auditores. Les hice la pregunta a los auditores, todos gerentes financieros o buscando ser gerentes financieros, y les hice esta pregunta, díganme cuántos de ustedes hoy tienen un negocio.
Y les quiero contar que de 30 alumnos, 2 tenían un negocio. Y les pregunté, ¿y cuántos han tenido un negocio alguna vez o han hecho algún negocio alguna vez? Solo 3 de 30. Entonces, les hacía yo la reflexión a ellos. Si ustedes son los financieros y están buscando ser financieros para apoyar a una empresa en sus negocios, ¿cómo los van a orientar si ustedes mismos nunca han hecho un negocio? Eso es algo bien delicado porque estamos retando un poco a que la profesión contable financiera tenga un enfoque más hacia los negocios. Yo les comparto que lamentablemente el pensum de las carreras de auditoría no están enriquecidos a negocios, no están enriquecidos hacia habilidades suaves y eso limita un poco que el alumno que egresa como auditor tenga un poco más de visión financiera. Y es importante que eso se conozca. Entonces, ¿qué es una habilidad suave? Muchos de los auditores que nos formamos no hemos recibido inteligencia emocional, no hemos recibido comunicación, solución de conflictos, liderazgo, no hemos trabajado en habilidades de comunicación y eso nos limita. Les quiero contar que yo le decía a mis alumnos auditores, ustedes tienen que saber vender. ¿Vender qué? Sus ideas. Porque si usted no tiene una habilidad para vender, ¿cómo va a convencer a un gerente? ¿Cómo va a convencer a un área de comercialización? Es muy importante que los ejecutivos contables y financieros se complementen, se enriquezcan con estas habilidades de negociación. Es importante que ellos estén expuestos a los negocios de manera que puedan vivir y saber lo que cuesta perder una venta o que un cliente nos diga que no. Eso es bien importante. ¿Pero para qué? Para que ellos a través de sensibilizarse en la importancia del manejo de los negocios, se enfoquen no a bloquear los negocios, sino a aportar con su conocimiento financiero lo que se necesita. Dice Luis, definitivamente hay varios puntos o aspectos que se llevan en la empresa, pero lo más relevante es la falta de procesos y procedimientos. Porque definido los procedimientos y procesos es solo de darle seguimiento y cuando se necesita la información esté a tiempo y de manera real. Y algo muy importante es que el gerente debe conocer lo contable para poder pedir. Eso nos dice Luis Miranda y estamos de acuerdo con él, ¿verdad? Ahora, aquí hay una pregunta de Gustavo Díaz. ¿Qué sugiere para cambiar la mentalidad de los ejecutivos financieros? Muy bien, Gustavo, en la segunda parte de nuestra charla vamos a ver algunas ideas que proponemos para que estos ejecutivos puedan cambiar. Aquí tengo que decir algo. Yo tengo la bendición también de trabajar con médicos, con abogados, y en ellos lo que hace falta es una formación financiera, contable y de mercadeo. O sea, es al revés. A ellos les tenemos que hablar de la parte financiera y contable. Lo que sucede es que los pensum de las carreras universitarias en Guatemala especializan mucho al estudiante solo en su rama. Entonces el médico conoce solo de la parte científica, pero no sabe administrar o no sabe mercadear. En el caso de los auditores, muy orientado a números, pero muy poco orientado a negocios. Ahora vamos a contestar la pregunta, Gustavo, en unos minutos. Les voy a contar algo más. Muchas veces los contables y financieros, los que estudiaron auditoría, se metieron a esa carrera porque su propia personalidad es orientada a no hablar mucho con personas. Tienden a ser tímidos, reservados, apartados. Es parte inclusive de ellos. Yo recientemente hice una dinámica con mis alumnos auditores y les dije que me escribieran la visión que ellos tenían a 5 años. Recuerden que la visión es algo que se publica en la pared. Pues resulta que les digo, bueno, ya la escribieron, sí, ahora compártanla. ¿Quiénes quieren pasar a decirme la visión? Nadie se quería levantar. Todos tímidos, todos tímidos. Entonces logramos por medio de dinámicas que ellos compartieran, pero les decía, ¿cómo dice usted que esta es la visión de su vida si usted no se atreve a publicarla? Es parte de la formación que es un poco introvertida y nosotros tenemos que trabajar en eso para cambiarlo. José Roberto Barrios me está diciendo algo que proponemos más adelante. Hay modelos de intercambio de roles que son algunos experimentales y me pregunta si es funcional.
José Roberto, yo creo que sí. Yo creo que es importante que el financiero salga un día a vender y que se dé cuenta de lo que se vive en la calle, desde que a veces no hay parqueo, no hay dónde comer, te dan las 4 de la tarde, no has almorzado, de que eventualmente un negocio no es fácil cerrar. A mí me ha pasado mucho que yo me llevo al financiero y el financiero cuando está en la junta de gerentes me dice, no den descuentos. Y cuando llegamos con el cliente le pide descuento y lo primero que el financiero hace es darle descuento. Y yo me le quedo viendo así como, no dijiste que no diéramos descuento. Pero en la práctica, cuando uno está viviendo el campo de batalla, uno sabe que no es tan sencillo. Entonces, el intercambio de roles a mí me parece útil en forma programada, ¿verdad? O sea, en forma programada. Es más una forma de sensibilizar que una forma de permanente, ¿verdad? Dice, a veces la demora en la información comercial es porque ahí se procesa manualmente. Automatización, ¿verdad? Juan dice ahí, eso es cierto, dice, y se ríe. ¿Por qué? Porque es verdad, en general nos regañan por dar descuentos y paran dando descuentos. Pero eso es parte de vivir esa experiencia. Muy bien, voy a avanzar. El tema es muy interesante, pero requiere que avancemos. ¿Por qué los financieros no tienen esa visión? Bueno, porque fuimos, me incluyo, formados para darle más énfasis al orden y al control. Por eso somos o éramos cuadraditos, pero nos podemos salir de ese cuadro. Yo les quiero contar, estoy muy contento de que uno puede salir de ahí, ¿verdad? Ahora, ¿qué proponemos? Porque yo no vine aquí a hablar de los auditores. Yo quiero proponer, y eso es parte del objetivo de esta charla. Primero, en cuanto a aspectos de forma. Fíjese pues, los aspectos de forma hablan de la información financiera. Punto número 1. Usted tiene que asegurarse que quien prepara la información financiera tenga el conocimiento suficiente. Yo ya le dije, debe ser idealmente un auditor, no un perito contador. ¿Por qué? Por el conocimiento. Es importante. Es que tiene mucha experiencia. Sí, pero él tiene una experiencia de contador. Necesita un poco más de técnica. ¿Me va a subir el costo? Sí. El segundo punto dice, invierta en hardware, en software y en humanware, en las personas. Usted tiene que tener un buen equipo, tiene que tener un software adecuado. Eso que decía hace un momentito Mayarí, de que se trabaja a mano, eso también es muy común y la verdad es que ya no estamos en ese tiempo. La factura electrónica está ayudando mucho en este tiempo. Yo le quiero contar que colaboro con una organización que tiene 50 gasolineras y todavía algunas se llevaban a mano las facturas. Imagínese usted cuántas transacciones a mano. Es importante invertir. Va a producir frutos. Posiblemente su competencia ya invirtió y está teniendo mejores resultados. Otra cosa importante, como lo decía por ahí Walter, lo dijo también hace un momento otro de nuestros participantes, crear los procesos y procedimientos para que se obtenga la información a diario o semanal. ¿Sabe qué propongo yo? En esta revolución financiera, yo ya no quiero ver estados financieros del mes pasado. Eso es llorar sobre leche derramada. ¿Por qué? Porque ya pasó, ya no lo puedo cambiar. Yo estoy proponiendo que la contabilidad logre estar al día. Si hoy es día 18, yo sepa cómo voy en mis resultados el 18. Eso lo hacen los bancos desde hace muchos años. Los bancos todos los días revisan el encaje bancario. Pero ellos tienen una estructura para que la contabilidad se lleve a diario. A diario tienen un balance, a diario tienen un estado de resultados. Y usted puede decir, mire, es que eso es muy exagerado para mi empresa. Bueno, la propuesta es que lo haga semanal, que usted tenga información financiera a diario o semanal para que cuando llegue el fin de mes no sea una sorpresa. Yo participo en comités gerenciales que cuando llego me dicen algún director, a ver cómo nos fue el mes pasado. Le digo, bueno, si no sabes cómo te fue, ¿en dónde estabas en el mes?
Yo tengo que saber cómo me está yendo, no cómo me fue. Y eso es importante. Entonces, la propuesta es hoy, ¿cómo fue ayer? Yo tuve la dicha de trabajar en una organización, colaborar como asesor para una organización que tiene que tiene múltiples sedes en Centroamérica. Y me llamó la atención que ellos llevaban un control a diario del volumen de ventas. Y según el porcentaje de cumplimiento de ventas en relación al presupuesto, así se autorizaba la ejecución de los gastos del mes. Eso quiere decir, miren este control. Ellos sabían cuánto habían vendido y si habían vendido un 95% de lo que habían dicho, solo gastaban el 95% de lo que se habían propuesto para que el gasto estuviera en proporción al ingreso. Hay empresas donde me dicen cuando llegamos, mira, ¿cómo te fue con tu presupuesto de ventas? No lo cumplimos, Lick. 80% del presupuesto de ventas. Ajá. Y en tu presupuesto de gastos, a ese sí le pegamos, Lick, 120 de gastos. No tiene sentido. ¿Me entiende? ¿Por qué? Como no está al día la información. A ver, gastemos como que hubiéramos vendido, pero saber si hemos vendido. Entonces, la propuesta es información a diario. Créame que eso es romper un hito del pensamiento del contador tradicional. Por eso hablamos de revolución. ¿Sí? Y eso requiere un proceso y un procedimiento. Bueno, lo otro, asegúrese que te registren todas las operaciones que ocurren a diario en la empresa. Que fluya la información. Use el WhatsApp, pero úselo de una manera aprovechable. Use las redes, use los sistemas, pero para que sean aprovechables. Entonces, en los negocios. Voy a avanzar. Aspectos de fondo. Los dueños y la alta gerencia deben de mejorar sus conocimientos financiero, contable y fiscal. Ya basta de pensar que el financiero es el que tiene que saber de finanzas y que el contador es el que tiene que saber de contabilidad. Si usted es un alto gerente o es el dueño de una empresa, adquiera conocimiento financiero, adquiera conocimiento contable, adquiera conocimiento fiscal. Usted va a valorar eso y va a poder exigir más. Eso es importante. Luego, ya dijimos, la alta gerencia debe invertir más en recursos en el área financiera, hardware, software y humanware. Invierta en personas con mejor perfil. Si tú tienes necesidad, porque se va tu contador o va tu financiero, ahora que estás recibiendo este concepto, debes de buscar personas con un pensamiento más orientado a negocios o más dispuestos a ser capacitados en los negocios. Debes de buscar personas que estén dispuestas a pasar procesos de impronta por el cual pasen por áreas de áreas comerciales y puedan con eso recibir un poco de ese enfoque de ventas. Dice Gerson, la realidad es que al decirle al contador que se deben entregar estados de resultados al día, se ríe. Toda la razón, Gerson, y un saludo a la distancia. Sí, es cierto, la mentalidad actual de nuestros contadores no lo concibe. Muchos contadores están haciendo la declaración de IVA el último día del mes en el cuando hay que entregarla, un mes después. Le dan un síncope al dueño porque le dicen el 31 de marzo que el IVA de febrero es de 50,000 quetzales, cuando se lo pudieron haber dicho el día 5 de marzo y el dueño haber programado cómo juntar el dinero. Pero hay mal hábito, Gerson, por eso es que no hay, esto es una revolución. Ahora, la alta gerencia debe dedicar tiempo para lograr que los reportes cuenten con esa información. Involúcrense, gerentes. Así la información les va a llegar como ustedes necesitan. Y aquí algo importante. Ustedes, los dueños, los gerentes, deben de capacitar a sus ejecutivos financieros para que ellos adquieran esa visión de negocios que hablamos y esas habilidades suaves. Eso no lo traen ellos y no es culpa de ellos. Los pensum no lo incluyen, pero usted sí puede trabajar para que sus ejecutivos financieros y contables cambien la visión que hoy en día tienen y adquieran habilidades suaves para mejorar en su relación interna y con clientes.
Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí se me han caído negocios porque yo estuve tratando de manejar una relación de cobro amigable con un cliente y de repente interviene mi financiero para cobrarle y el cobro que hace es agresivo y eso causa un malestar y se me caen las ventas. O sea, ¿es culpa del financiero? Tal vez no, tal vez es culpa de que nosotros como gerentes no hemos evaluado sus habilidades y no le hemos dotado del conocimiento para que tenga una mejor habilidad para convencer, para negociar. Entonces, es importante esa visión de negocio de los financieros y esas habilidades se le tienen que dar capacitando. Aquí tengo algunas ideas. Por ejemplo, yo soy muy de la línea de lo que decía José hace un momento. Cree programas de sensibilización a los negocios, que sus financieros y sus contables se vayan a vender. Si usted tiene salas de ventas, que vayan un día a la sala de ventas. Yo me recuerdo que había un banco, el Interbanco, mandaba una vez al año a todos sus ejecutivos a hacer cajeros receptores. Y estaba, me decía, mira, no es lo mismo estar en Mazatenango sentado como cajero receptor, tener una fila de 32 jornaleros que quieren el pago de su cheque, estar sudando sentado en un banco que es incómodo después de 3 horas y tener el temor de equivocarme, porque si yo entrego descuadrado el día, siempre he criticado eso y ahora si me pasa a mí, ¿qué voy a hacer? O sea, no es lo mismo. Cuando usted sensibiliza a su gente a lo que es la experiencia real de trabajar en vivo. Entonces, es al revés también. El comercial también tiene que entender que esa bendita factura que tanto me piden que esté a tiempo tiene un propósito, porque si no perdemos el IVA y no va a reflejar la realidad del estado financiero. O sea, aquí hay una sensibilización de todos para lograr tener información contable. Otra cosa importante para renovar la mentalidad de los ejecutivos financieros, fortalezca esas habilidades suaves. Que ellos sepan qué es inteligencia emocional, comunicación, negociación, liderazgo, resolución de conflictos, eh, autoconocimiento. Todo eso es importante. Yo también apunto mucho a que a los financieros y contables se les mande a capacitar en temas de negocios, en temas de innovación, en temas de creatividad, en temas de marketing. Sí, oyó bien, marketing. Porque lo que pasa es que mandamos al financiero a que siga recibiendo conocimiento de la SAT, que no es malo, pero no solo eso. Seguimos mandando al financiero para que se especialice ahora en las nuevas normas de auditoría. Y está bien, pero yo les estoy proponiendo que los manden a cursos donde se sumerjan en negocios. ¿Sí? Dice aquí, las pasantías internas en doble vía le daría otra visibilidad al financiero de la parte comercial y viceversa. Eso lo dice Elmer Trujillo. Exacto, Elmer, estoy de acuerdo contigo. Es importante esas pasantías. Y cursos, capacitación, sumergirlos, ponerlos a decidir. Mire aquí, le hago una propuesta un poco extraña. ¿Qué tal si la compensación del financiero le recompensara cuando aporte ideas creativas, cuando aporte ideas que propongan crecimiento o que aumenten la rentabilidad? ¿Será que si la bolsa del financiero también es beneficiado cuando se hacen buenos negocios, será que su pensamiento no cambiará? Porque hoy en día muchos financieros ganan un sueldo fijo. Entonces no pasa nada. Si propongo algo que no, si freno un negocio o no, pues no pasa nada. Debe de haber un interés de todos de que haya ganancia. La empresa no existe para llevar contabilidad, ni la empresa solo existe para vender. La empresa existe en la mayoría de casos para obtener utilidades y que los dueños tengan beneficios, los empleados, los clientes y haya un crecimiento. Entonces, una propuesta es que también la compensación de los financieros cambie. Y yo les quiero compartir un par de anécdotas. Su servidor estuvo por 8 años en una empresa como financiero. Me dieron oportunidad de participar en el comité de gerentes. Ahí llegaba la empresa transnacional a dar visión para los negocios. Empezamos a aportar ideas como financieros. Y después de aportar ideas como financieros, nos invitaron a formar parte de la parte comercial. ¿Por qué? Porque se buscaba el beneficio del negocio.
y eso nos abrió la puerta para ir a 12 países. ¿Sí? Es importante que hayan compensaciones diferentes. A mí alguna vez me dijeron, me pusieron un reto que había que alcanzar, y cuando me dijeron, mira, si lo lograste voy a dar un premio, y el premio que yo pedí fue, deme el programa de alta gerencia del INCAE. Y por eso tuve la dicha de estudiarlo. ¿Por qué? Porque era un reconocimiento, era una compensación diferente, útil. Siempre me fue útil ese conocimiento. Entonces, yo los motivo a pensar de manera distinta en cuanto a la compensación de sus financieros. ¿Qué beneficios trae toda esta revolución? Porque usted me va a decir, mire, pero Lick, se va a meter en un problema con los financieros, con los contables. ¿Qué beneficio tiene para la empresa? Bueno, el primero que le tengo, si usted cuenta con información útil y correcta diariamente, usted va a tomar mejores decisiones de forma más oportuna. Y si al principio de esta charla hablamos de que la velocidad es un factor relevante en los negocios, usted va a tener una herramienta más que no tiene su competencia para decidir y actuar. Eso es importante. Usted va a poder competir mejor. Usted va a poder leer mejor el mes. Usted va a poder leer mejor las oportunidades. ¿Sí? Ahora, también si usted como dueño, como financiero, como propietario, como alta gerencia, mejora su conocimiento contable, fiscal y financiero, usted va a tener mejor criterio para tomar decisiones. Hoy en día, al no tener robustecido su conocimiento financiero, contable y fiscal, la alta gerencia se arriesga a hacer decisiones equivocadas. ¿Qué otra ventaja competitiva le da esta propuesta? Primero, que usted va a ser quizás el único o de muy pocas empresas en Guatemala que tengan ejecutivos financieros contables proactivos, es decir, que proponen negocios, no que quitan o frenan negocios. Usted va a ser tal vez de los únicos que tienen financieros que agregan valor a las propuestas de negocio. ¿Y cómo le agregamos valor a una propuesta de negocio? Con ideas creativas que hagan que le demos algún beneficio a nuestros clientes que tal vez la competencia no puede darle. Y eso solo se logra cuando hay un cambio de mentalidad. ¿Sí? Ahora, les estoy diciendo a ustedes que entonces el financiero se deje de preocupar por controlar. No. Les estoy diciendo que entonces que el financiero deje de ser estricto en el manejo. No. Yo no considero que debemos de perder las fortalezas y los candados que tenemos. Pero lo que sí sabemos es que si él cambia su forma de pensar, ese conocimiento numérico, contable, tributario, financiero que tiene, lo va a poner a trabajar en favor del negocio. Yo tengo este dicho con mis alumnos auditores. Si el dueño de una empresa pudiera no llevar contabilidad, no la llevaría. Si el dueño de una empresa pudiera no tener auditoría, no la tendría. Entonces, a veces nosotros, los financieros, contables, auditores, pudiéramos ser casi que un mal necesario. Es que tenemos que tenerlo, dicen. Entonces, es casi como una carga. Yo creo que hay que cambiar eso. Yo estoy buscando que los financieros se hagan necesarios en los negocios. Que el dueño diga, ¿dónde está mi financiero? Porque vamos a hacer negocios. ¿Dónde o cómo yo logro hacer mejores negocios cuando está mi financiero? Porque él genera ideas que tienen base numérica, base financiera, análisis. Entonces, eso es un reto. Por eso es una revolución. A veces dicen que los que piensan en una revolución son soñadores. Quizás algunos de los que me escuchan podrían decir, Lick, usted está soñando. Puede ser, pero lo que sí sé es que hay una revolución que está por comenzar. Y si usted es de los primeros en tomarla, usted se va a beneficiar. Si usted se esfuerza en que esto ocurra. Ahora, le puede pasar, como a muchos, que al principio son escépticos en las cosas y cuando estas ya ocurrieron, entonces se suman. Pues lo único es que se va a subir en el último vagón, ¿verdad? Cuando el tren ya vaya en camino, usted tal vez se suba en el último vagón y tal vez su competencia que creyó en hacer una revolución del manejo financiero, tal vez va en el primero, ¿verdad? En el primer vagón. Entonces ese es el reto. Yo quiero decirles que deliberadamente escribí que la intención de esta charla era provocar.
Sí, en este tiempo no podemos explicar todo, solo queremos retar a la imaginación de que ustedes se convenzan de que hay una manera diferente de llevar las finanzas. Y si ustedes se dieron cuenta, no entramos a ver estrategias todavía. No hay manejo financiero diferente, pero no lo podemos hacer si las bases de donde va a venir la información que le va a servir para tomar decisiones y estrategias no están buenas. Cuando estas bases estén establecidas, cuando la información esté a diario, cuando la información refleje todo lo que ocurrió en la empresa, cuando mi financiero esté dispuesto a hacer negocios, hablemos de estrategia. En ese momento, sentémonos a generar estrategia. Yo tengo, hay por ahí ideas de negocio agresivas, competitivas, diferentes, basadas en estrategias financieras innovadoras, pero primero es lo primero. Yo quiero dejar unos minutos para preguntas, para aportes, para dudas. De verdad, estaba yo con la preocupación de que esta charla pudiera derivar en el tema del coronavirus y sus efectos económicos. Podemos algún día platicar de ese tema, pero hoy yo me quise enfocar en esto, que es un nuevo enfoque y que creemos que puede ser muy útil. Greti Reyes dice, muy interesante, nos invita a revisar nuestro estilo de trabajo actual para mejorar resultados. Exactamente, Greti, este es un reto, este es un cambio. Y sí hay que revisar la forma en que trabajamos. Yo les aseguro que hay gente que en este tiempo de cuarentena está pensando en cómo va a mejorar, ¿verdad? Gustavo dice, gracias por la información y recomendación, agradecemos el tiempo. Gracias, Gustavo, y de verdad, yo quisiera dejar algunos minutos, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, nos enriquecería mucho saber cómo reciben ustedes esta idea y cómo creen ustedes que pudiera impactar en su empresa y en los resultados de su